Bueno, vamos a dar inicio a este evento. Darles los buenos días, estimadas damas y caballeros. Mi nombre es Silvia Sáenz Soto, soy la prosecretaria de la Comisión Nacional de Ética y Valores y es un gusto darles la bienvenida al seminario Recomendaciones Internacionales sobre Ética e Integridad, acordando un modelo único de gestión ética para Costa Rica. El presente seminario, Recomendaciones Internacionales sobre Ética e Integridad, acordando un modelo único de gestión ética para Costa Rica, lo realiza la Comisión Nacional de Ética y Valores con la participación de las entidades del Estado que conforman el Sistema Nacional de Ética y Valores. En el marco de la 23ª Semana Nacional de Valores y de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, ENIP, sobre materia de ética, particularmente con lo establecido en el eje 2, gestión del talento humano para luchar contra la corrupción, en el apartado 2.1, sobre promoción de la ética. Tiene como objetivo generar un espacio que contribuya al conocimiento y a compartir experiencias con respecto a las recomendaciones internacionales sobre ética, integridad y prevención de la corrupción para fortalecer las capacidades organizacionales, para conocer las mejores prácticas y lineamientos emitidos a nivel internacional y nacional. El señor Francisco Velázquez, secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, presentará la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad de la Función Pública. El señor Frédéric Boen, quien encabeza el trabajo sobre integridad pública en América Latina en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, expondrá la recomendación de la OCDE sobre integridad pública y el señor Armando López Baltodano, procurador director de la Procuraduría de la Ética Pública, se referirá a la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción. Lo anterior durante la mañana. Por la tarde, contaremos con un panel conformado por representantes de la Comisión Nacional de Ética y Valores y el Sistema Nacional de Ética y Valores para un análisis de las intervenciones y las conclusiones del evento. Y para darles algunos detalles generales, agradecemos cumplir con las siguientes indicaciones para que este seminario sea todo un éxito y todo lo podamos apreciar de la mejor manera. Por favor, les solicito apagar las cámaras y los micrófonos durante el evento y informarles que las preguntas las deben hacer por el chat. Ellas serán contestadas al final de cada conferencia por cada panelista. No sin antes, la Comisión Nacional de Ética y Valores agradece y reconoce a los patrocinadores, al Colegio de Profesionales en Psicología, al Patronato Nacional de la Infancia, al Colegio de Abogados y Abogadas, al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos CEFIA. Les agradecemos su interés y participación en este evento. Seguidamente, me permito dar inicio a nuestra primera conferencia. La Carta Iberoamericana de Ética e Integridad a cargo del señor Francisco Velázquez López, secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado de España y del Programa de Alta Dirección del Instituto Nacional de Administración Pública. Ha desempeñado el cargo de director del Gabinete del Secretario del Estado para la Administración Pública, secretario general del Consejo Superior de la Función Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas, director general de Cooperación Territorial del Ministerio para las Administraciones Públicas, entre otros. Bienvenido, don Francisco. Bien hallado. Muchas gracias por haberme invitado a esta conferencia. Voy a intentar poner unas transparencias. Si lo logro. Pero me dice que no puedo compartir mientras esté la otra imagen. ¿Me escuchan?
Muy bien. Pues yo creo que ya lo hemos logrado y entonces vamos a comenzar nuestra conferencia. Primero señalándoles que estoy muy agradecido a que me inviten a dar esta conferencia en este importante foro donde van a intervenir otras personas como Frederick Bowen y otras conferencistas. Mi labor en este caso será esencialmente señalarles cuáles son los elementos esenciales que contiene la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad. La Carta Iberoamericana de Ética e Integridad fue aprobada, como todos ustedes saben, como consecuencia de una actividad inmediatamente anterior de la Cumbre Iberoamericana. La Cumbre Iberoamericana, en este caso la Cumbre de Guatemala, aprobó esta carta. Antes de continuar con esta carta, yo les señalaría que hay una serie de elementos básicos anteriores que conviene tener en cuenta para darnos una importancia real. Creo que en este momento las administraciones tienen al menos 4 retos. Tienen ustedes en la pantalla. El primero sería el fortalecimiento de las instituciones. El segundo, la mejora de sus instituciones. Pero en general la confianza de la ciudad para la cuarta revolución. Así, en el fortalecimiento de las instituciones podemos ver cómo la realidad de la pandemia. Muy probable hubiera sido mucho peor. Y lo que todo el mundo está haciendo es que para prepararnos para futuras pandemias, para futuros problemas, probablemente hay que incrementar los recursos financieros destinados a los estados, destinados a lo público. Segundo aspecto del fortalecimiento de las instituciones es una función pública profesional con neutralidad política en su desempeño. Y aquí es importante porque incluso, como estamos hablando de ética, es necesario destacar que la neutralidad es uno de los elementos esenciales de un comportamiento ético de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos no pueden actuar hacia el partido A o hacia el partido B, sino que tienen que actuar los servidores públicos con un planteamiento neutral, un planteamiento que tenga como elemento esencial la ley. Y en definitiva, es como podemos hablar de fortalecimiento de las instituciones. Y también señalarles una conclusión de estas dos ideas anteriores, que es que una administración profesional exige menos recursos a menos. ¿Por qué? Porque se necesitan menos. Igual que una administración más ética, de comportamiento más ético, más neutral, pues en definitiva exige menos recursos porque se dilapidan menos, porque se utilizan mejor, porque en definitiva se están generando servicios que van a mejorar el funcionamiento del país, del Estado y también de la convivencia ciudadana. Además de estas cuestiones, yo diría que el segundo de los retos es la mejora del funcionamiento de la administración pública. La administración pública necesita mejorar. Desde luego que en esta época de pandemia no disponemos, por ejemplo, en América Latina, de los... Don Francisco, disculpe. Obviamente, así olvidarlo, pero en todo caso lo que sí se denota es que en
todos los países parece. Francisco, disculpe, estamos teniendo problemas de sonido. Pues hay una necesidad de una mejora del funcionamiento de la administración pública, puesto que ha caído la llamada confianza. Y para mejorar esta administración pública se necesita la transparencia, la rendición de cuentas, la participación de los ciudadanos, es decir, los elementos que conforman el gobierno abierto, pero también una actuación ética. Fíjense que el escándalo que en este momento recorre todos los países son los llamados papeles de Pandora, en los que se revela cómo destacados dirigentes, empresarios, destacados cantantes, personas artistas, incluso personas con grandes responsabilidades en algunos de los países, ha resultado que tenían cuentas y cuentas opacas, porque el origen no se sabe con certeza. O sea, lo que estamos pidiendo todos es una actuación ética de las administraciones públicas. Y una consecuencia básica es que hay que culminar las políticas públicas emprendidas, no solo iniciarlas. Y en eso este continente es un continente especialmente ejemplar, en el sentido de que con mucha frecuencia un presidente no lleva a cabo, una presidenta no lleva a cabo los programas que estaba en medio de su realización con integridad. El reto número 3 sería el de recuperar la confianza de los ciudadanos. Los ciudadanos, como hemos señalado antes, tienen un déficit de confianza evidente. Esa confianza, fortaleciendo los servicios públicos, incrementando, como señalábamos antes, también su eficacia y, en definitiva, por ejemplo, en un elemento importante. Obviamente las administraciones públicas no realizan las empresas privadas, en función de su trabajo, los que realizan buena parte de los servicios públicos de acuerdo con las administraciones públicas. Por eso hay que ser éticos y diligentes con la administración pública. Prepararse para la transformación social. Estamos en un periodo en el que se desarrollará la inteligencia artificial y los algoritmos, las implicaciones éticas y, en definitiva, estos algoritmos y de la inteligencia artificial los vamos a ver con muchas consecuencias. Vamos a estudiar, vamos a estar en esta conferencia. Disculpe, don Francisco, ¿me escucha? O alguno de los compañeros del CLAT que lo acompañen, que esté conectado, para hacerle saber, es que él se quitó los audífonos y no me escucha. Inmediato futuro, lo están haciendo ya en los países desarrollados. Don Francisco, es que estamos teniendo problemas de sonido. Los expedientes y, por ejemplo, la existencia de áreas de sectores públicos que han estado en teletrabajo y que ahora vuelven a ese trabajo. Don Francisco. A partir de aquí vamos a desarrollar nuestra actuación. Gracias, don Francisco. Es que estamos... Gracias, ahora sí me escuchas. Disculpe la interrupción. Es que estamos teniendo problemas de sonido. Parece que no se... No se es que me había quitado... No, es que me había quitado los auriculares porque ustedes están... se están introduciendo personas continuamente y cada vez que se introduce una persona suena una campanita. Entonces esto me deja desorientado. Así que por favor quiten ese sonido. Está bien, muy amable. Vale, gracias. Bueno, el elemento es que en la carta lo que refleja cuando se crea hace ya casi 5 años, refleja el interés manifiesto y la preocupación por las prácticas corruptas y sus derivaciones estructurales que inciden sobre los ejes de desarrollo y la convivencia. Y por tanto genera una deslegitimación de la acción pública. Este es, digamos, el contenido general
del planteamiento de por qué se hace la carta. Como saben ustedes, el CLAD tiene numerosas cartas, desde la primera que se hizo en el año 2003, la Carta de la Función Pública, luego se ha hecho el Código de Buen Gobierno, luego se ha hecho una Carta de Calidad, una de Competencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la Carta de Integridad, que no es la última, porque la última que ha hecho el CLAD es la Carta de Innovación en la Gestión Pública, es una carta importante, la Carta de Ética e Integridad, que estamos impulsando y que espero y veo que en Costa Rica se le da una importancia real. ¿Cuáles son los objetivos de la Carta? Básicamente en esta transparencia los ponemos de manifiesto. Son, en primer lugar, promover la integridad de los responsables y servidores públicos, como no podía ser de otra manera. Es decir, el elemento esencial es que esta carta va a ser una especie de catecismo, va a ser una especie de memorándum, de vademecum, de manera que las personas sepan de una forma más concreta qué es lo que tienen que hacer en cada situación. Quiere contribuir también a la legitimación de la acción pública, de la misma manera de lo que os hemos señalado con anterioridad. También al cumplimiento de los ODS, a la Agenda 2030, que lamentablemente con esta pandemia han sufrido un relativo retroceso, puesto que los países han tenido que dedicarse esencialmente a otra cuestión, que ha sido la pandemia, y ahora vamos a ver si terminando, esperemos que termine pronto, esta pandemia, contribuyamos de alguna manera al cumplimiento de los ODS y de la Agenda 2030, que tan importantes son para el desarrollo de la sociedad y para la convivencia ciudadana. Y también la Carta tiene como un objetivo obvio, que es reducir sustancialmente la corrupción y el soborno, buscando abolirlos totalmente, como vamos a ver. ¿Cuáles son las orientaciones esenciales de la Carta? Pues generar diagnósticos, sostener financieramente en las organizaciones públicas diseños organizativos, es decir, que no solo sea, bueno, aprobamos la Carta, hacemos una ley sobre cuestiones de carácter ético, un reglamento. No, es decir, lo que se trata es que generemos, como veremos más tarde, códigos éticos, incluso factores organizativos, es decir, organizaciones que cuiden de los aspectos éticos. Y la tercera de las orientaciones es redactar códigos éticos en las organizaciones que definan conductas moralmente pertinentes. Ahora nos referiremos más adecuadamente a estas cuestiones. Otras orientaciones son realizar de forma periódica encuestas de diagnósticos, saber cómo está la situación, desarrollar actividades de formación ética, por ejemplo, en las escuelas de los servidores públicos, en las escuelas de función pública que ustedes tienen también ahí en Costa Rica y desarrollan una importantísima labor, y generar sistemas de asesoramiento mediante comités de ética. Muchas veces las personas no saben muy bien qué es lo que tienen que hacer, no saben cuál es el resultado positivo o negativo de una determinada actuación, y estos comités de ética, mediante sistemas de asesoramiento, pueden decirle a los responsables y a los servidores públicos qué es lo que deben hacer desde un punto de vista ético. Debemos hacer también planes de comunicación, evaluar los riesgos de determinadas actuaciones, no son lo mismo las actuaciones tradicionales que llevan muchos años realizándose en los organismos que los nuevos emprendimientos que pueden generar también algunas dificultades hipotéticas desde el punto de vista ético. Hay también otras orientaciones que señala nuestra carta y que son sumamente importantes. Por ejemplo, que hay que incorporar un sistema de denuncias y de protección a los denunciantes. De acuerdo con las estadísticas de la OCDE, casi todos los países ya de la OCDE tienen un sistema de denuncias y de protección a los denunciantes. Algunos todavía faltan. Fomentar mecanismos de transparencia, implementar un sistema de gestión de conflictos de intereses que son habituales y que generan algo que a la opinión pública le fastidia especialmente, como son los sistemas de lo que se denomina de paso
de la administración pública a las empresas privadas o al contrario y de forma inmediata, lo que genera, digamos, una desconfianza en los servidores públicos. Integrar el sistema de integridad con el sistema de control interno, obviamente que no sea solo una cosa aérea y teórica, sino que de facto se disponga cuáles son las sanciones, cuáles son las actuaciones y de qué manera funciona el propio sistema de integridad relacionado con el sistema de control. Disponer normas donde se definan los niveles de incumplimiento con sanciones, obviamente. Definir un sistema de evaluación y seleccionar adecuadamente a los miembros del comité de ética. No se trata de designarlos porque son los que están más cerca de la dirección, sino aquellas personas que de alguna manera tienen un prestigio, tienen la confianza de la mayoría de los trabajadores de una determinada unidad. También construir sistemas de gestión por resultados, desarrollar prácticas objetivas de contratación pública. Este tema lo hemos referido ya en 2 ocasiones y lo seguiremos refiriendo porque es uno de los elementos esenciales por donde existen o funcionan, digamos, de hecho, la mayoría de los problemas de carácter ético, ¿no?, en la contratación pública. Por tanto, no solo hay que tener normas rígidas y transparentes, sino también hay que desarrollar prácticas objetivas y hay que hacer análisis cada cierto tiempo, modificando, si cabe, estos sistemas. Fíjense cómo vamos hacia un futuro de digitalización, de robotización y de gestión por la vía de la inteligencia artificial. En la medida en que la construcción de todos estos sistemas va a ser una construcción objetiva, puede contribuir de manera decisiva a erradicar la corrupción administrativa. ¿Totalmente? No. Totalmente no, como todos sabemos, pero en todo caso sí que es sumamente importante que de alguna manera construyamos, que se está construyendo ya el sistema de digitalización, de robotización y de inteligencia artificial en la administración pública, y todos estos sistemas deben tener en cuenta los aspectos éticos y sobre todo deben considerar la decisión administrativa desde un punto de vista absolutamente neutral y objetivo, lo que contribuirá de forma evidente a erradicar la corrupción administrativa. Por ejemplo, ponemos el ejemplo de los algoritmos. Los algoritmos no solo son una cuestión de carácter técnico, sino que deberían ser aprobados, como dice, por cierto, la Carta de Innovación en la Gestión Pública, deberían ser aprobados por una comisión multidisciplinar que valore, por ejemplo, la ética, los valores públicos. ¿Y de qué valores? La igualdad de género, la equidad por razón de igualdad de género también, la equidad por razón de raza, etnia, religión, etc. Y deberían ser aprobados los procesos y el tipo de información con los que se entrenan los dispositivos de inteligencia artificial. Hacer una prueba piloto de estrés y aprobarse por una agencia independiente, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque de esta manera no son solo las autoridades relativas a un determinado procedimiento, sino que también hay un ente relativamente externo e independiente que puede evaluar periódicamente estas actuaciones. Los códigos éticos, que es otro de los elementos esenciales que señala nuestra Carta Iberoamericana, los contenidos básicos, los conocen ustedes, son en principio los valores y los principios que se tratan de una forma diferenciada y otra de forma conjunta. Hay que tener en cuenta que la Carta lo que señala son objetivos y orientaciones y determina de alguna manera unas sendas, unos caminos que cada uno de los países debe llevar, pero que, por ejemplo, deben contener estos códigos éticos, los valores y principios, las normas de conducta que pueden ser más detalladas o menos detalladas, un sistema de seguimiento y control, por ejemplo, teniendo en cuenta que deberían de crearse o comisionados de ética o comisiones de ética, y por tanto esto sería, dice la propia Carta,
una pieza clave para construir un marco de integridad institucional que sustente una infraestructura ética eficiente y creíble. No puede ser solo una infraestructura ética, digamos, para adornar un determinado ministerio o un determinado periodo presidencial, sino que debe ser también algo que tenga en cuenta que realmente produce efectos, que es objetivamente la opinión pública reconoce un funcionamiento mejor tras la aprobación de este tipo de organismos. Los códigos también hay que tener en cuenta algunos otros aspectos que no son quizás tan importantes como los que hemos señalado con anterioridad, pero que son relevantes. Publicidad de la agenda, definición de los conflictos de interés. Los conflictos de interés en las pequeñas organizaciones, en las medianas y en las grandes organizaciones deben ser definidos y deben ser establecidos los criterios para regularlos. Porque si no se hace, digamos, las posibilidades de salir de estos comportamientos éticos son muy comunes y muy constantes. Y hay que tener garantías de imparcialidad en el ejercicio del cargo. Fíjense, aquí ponemos un ejemplo, la prohibición de aceptar regalos o los protocolos en caso de tener participaciones en empresas que contratan con la administración. Cada uno de los países tiene normas específicas en relación con esta materia, pero es importante que haya estas normas y que, desde luego, uno de los elementos esenciales es siempre la transparencia. Si tenemos una adecuada transparencia, probablemente con ella vencemos parte, al menos una parte importante, de la corrupción. Los códigos también deben contener un sistema, por ejemplo, explícito de adhesión al código. Que se cree un comité de ética, que existan mecanismos de denuncia de los incumplimientos y denuncias, como decíamos antes, con protección del denunciante, porque si no, el resultado es negativo. Si cualquier persona que denuncia un comportamiento no ético por parte de cualquiera de los responsables o de los propios compañeros de la unidad administrativa correspondiente es sancionado, entonces no avanzamos, no tenemos un camino claro y perfecto hacia un comportamiento más ético. Y también es importante, lo señalábamos antes, pero insistimos en ello, la existencia de un régimen de sanciones por incumplimiento. En consecuencia, y aquí me permito hacer ya una afirmación clara y tajante, lo que necesitamos es una administración pública disruptiva, asincrónica y con comportamiento ético. Esto es lo que nos exige el futuro. ¿Qué es una administración pública disruptiva? Es una administración pública que busca nuevos caminos. Yo mismo he escrito recientemente un libro que se llama El burócrata disruptivo, que ustedes, por cierto, pueden descargarse, si así lo consideran oportuno, en la página web del clad.org. Y entonces lo que pretendemos es una administración pública que no siga haciendo exactamente lo mismo ahora que hacía hace 30 años, sino que vaya buscando nuevas líneas de trabajo, como corresponde a esta innovación galopante, esta innovación acelerada que tenemos en la administración pública y en la sociedad. Esta es la realidad. La administración pública no puede quedarse detrás. Por eso hablamos de una administración pública disruptiva. Asincrónica también, asincrónica en el sentido de que de la misma manera que somos capaces de sacarnos un pasaje de avión a cualquier hora del día o de la noche, o incluso hacer una operación bancaria a cualquier hora del día y de la noche, tenemos que trabajar también para que determinados trámites en las administraciones públicas puedan hacerse en cualquier momento. Y muchos de ellos se pueden hacer, es cuestión de tener cierta voluntad. Y de hecho, hay múltiples experiencias en esta etapa pandémica donde esto se ha revelado como real. Es decir, los funcionarios públicos no es que hayan trabajado a las 4 de la mañana, pero alguno de ellos sí que ha resuelto algunos asuntos a altas horas de la madrugada y, en consecuencia, creo que se puede hacer porque las tecnologías así lo disponen, sin que esto suponga, obviamente, que vamos a alargar de forma indebida el horario de los trabajadores públicos.
Y en tercer lugar, con un comportamiento ético. Esto va a ser facilitado por lo que llamamos la inteligencia artificial, la robotización y los algoritmos, pero en todo caso también en el funcionamiento habitual de los servidores públicos. De manera que no olvidemos estas tres características: la disrupción, la sincronía y el comportamiento ético, porque conforman buena parte del mensaje que el CLAD pretende enviar a todos los países miembros del CLAD, que como todos ustedes saben, en este momento son ya 23. Todos los de América Latina de habla portuguesa o española, también los 3 de la península ibérica y también 2 países africanos en este momento. La acción del Estado. La acción del Estado, lo decía al principio de mi intervención, se ha convertido en uno de los elementos esenciales en relación con la pandemia. Y fíjense, si no hubiera existido el Estado, o qué es lo que ha ocurrido en los países donde el Estado ha sido mucho más débil. De hecho, lo que sí se ha demostrado, y lo decíamos antes también, se ha demostrado es que ahora todas las ideologías políticas y filosóficas señalan la necesidad del fortalecimiento de los poderes públicos. ¿Por qué? Porque una correcta actuación de los gobiernos, unida a la conciencia cívica, es la única balsa de salvación que tenemos en las sociedades democráticas. Y por lo tanto, la acción del Estado tiene que ser dotada de mayores recursos humanos y materiales para hacer frente a las dificultades. En la pandemia, pues, ha ocurrido eso, ¿no? Los poderes les permiten la declaración de emergencia y a veces estos poderes han sido exacerbados y probablemente esto no tenga que ser así continuamente. Esto deba ser solamente en una etapa determinada en situaciones de emergencia. Pero en todo caso, si tenemos controlados adecuadamente a nuestros dirigentes, esto puede suponer de alguna manera que el resultado puede ser más positivo para el fortalecimiento de la democracia. ¿Y qué debemos hacer, ¿no? El CLAD lo señala continuamente en la profesionalización cuando clama por la profesionalización de los servidores públicos. Y entonces nos hacemos una serie de preguntas que yo les traslado a ustedes. La primera sería, dice, ¿cómo vamos a luchar eficazmente contra la corrupción en el ámbito público si nuestros empleados solo están temporalmente, y en algunos países todavía sigue siendo así, con un grado de rotación absolutamente excesivo según los periodos presidenciales? Debemos de tener una administración profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, el resultado es que, claro, los propios servidores públicos pueden ser un vehículo de corrupción cuando está terminando su propio periodo, ¿no? Lo decía Max Weber hace 100 años o más de 100 años, ¿no? Hay que generar sistemas de profesionales de función pública y no lo contrario. Y destacaba que a los funcionarios no les resultaba rentable, incluso económicamente, la corrupción, pues podían perder su propia posición social. Pero hagámonos estas preguntas sobre los funcionarios de carácter temporal. No es lo mismo, ¿no? Los acicates hacia la corrupción pueden ser más cercanos y contra eso tenemos que luchar. Una recomendación importante, quizás la más importante, ¿no? Dice, el aprendizaje e intercambio permanente de buenas prácticas entre los países firmantes de la misma, que fueron todos, son los 23 países miembros, no solo para prevenir y luchar contra la corrupción, sino para ir más allá y consolidar un sistema de integridad que fortalezca lo que creemos que es la práctica común de nuestras administraciones. En general, nuestros servidores públicos actúan de forma honesta. No se trata de decir ahora que actúan de forma deshonesta, pero debemos de tener sistemas de control, debemos de tener transparencia y debemos de tener cartas y códigos éticos que vehiculen y fortalezcan estas actividades positivas. Una de ellas es precisamente la transparencia y los datos abiertos. Desde hace años, sobre todo desde la administración Obama de los Estados Unidos, se ha extendido por el mundo
el fomentar los mecanismos de transparencia activa, pasiva y focalizada, la promoción y potenciación de los datos abiertos, la incorporación de nuevas tecnologías como medio para generar espacios de escucha activa, para la participación. Todo este tipo de cuestiones, desde luego, que generan un fortalecimiento también del cumplimiento adecuado de las normas y, en consecuencia, fortalecen la ética, que es el tema del que estamos hablando. El sistema debe tener sanciones, esto es evidente. Hay que disponer un sistema normativo donde se definan los incumplimientos de integridad, porque los hay. De hecho, los países más desarrollados y de mejor comportamiento ético también son quizás los que tienen sanciones más duras en relación con los comportamientos no éticos y, por tanto, tienen unos sistemas en los que vigilan y sancionan adecuadamente, de acuerdo con su nivel de gravedad, las personas y los comportamientos que no son éticos, puesto que todos ellos tienen consecuencias negativas en caso de incumplimiento. La independencia de los órganos rectores de la ética es también un elemento importante. Hay que fortalecer las capacidades de estos órganos rectores en materia de conflictos de intereses, de ética, de integridad, y asegurando que estén dotados de la independencia y autonomía financiera necesaria. No se trata solo de crear un organismo ausente del resto de la administración, lejano, y cuya capacidad de actuación sea pequeña porque sea un órgano derivado, un órgano de segundo nivel. No, hay que tratar de fortalecerlo con recursos, con personal, con posiciones legales que permitan el funcionamiento adecuado. De acuerdo también, por supuesto, a la legislación doméstica de cada uno de los países para ejercitar adecuadamente sus funciones, porque pueden ser distintos en cada uno de los países. Estamos ya terminando y me gustaría que se quedaran ustedes con una de las ideas que se señalan en la carta, ¿no? Cuando se dice que ofrece un camino, una senda hacia el comportamiento íntegro en las organizaciones, un camino que supere o que debe superar el mero rechazo de las actuaciones corruptas y busque la mejor forma de servir a los intereses generales. Muchas gracias por su atención y por haberme atendido durante este tiempo. Les agradezco que me hayan escuchado. Espero que si ha habido algunas dificultades al principio para escucharme ha sido sola y únicamente por mi culpa y les solicito su perdón. En todo caso, estoy a su disposición por si alguno de ustedes desea hacer algún tipo de pregunta. Estimado don Francisco, de parte de la Comisión Nacional de Ética y Valores, agradecemos su participación y a continuación el señor Rafael León procederá a dar lectura a las preguntas indicadas en el chat de este seminario y posteriormente su persona dará respuesta a las mismas, no sin antes recordarle a los presentes que en el chat se ha colocado un link donde podrán encontrar información sobre el libro El burócrata irruptivo que usted mencionó en su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su ponencia. Tenemos varias preguntas, don Francisco. Si gusta, se las planteo todas de una vez para que usted pueda, digamos, acomodar conforme quiera indicarnos. La primera que tengo por acá dice, ¿debe el gobierno velar por tener organizaciones que desarrollen y sean vigilantes de los procesos éticos en las organizaciones? La segunda es, ¿se deben incluir programas de educación ética en el sistema de educación primaria y secundaria? La tercera, por este medio, dice, si puede darnos ejemplos de países que tengan comités de ética en cada entidad y cuáles y cómo funcionan, cuáles serían las mejores prácticas. Esas serían las preguntas que tenemos, don Francisco. Bien,
En relación con el primer tema, ¿debe el gobierno velar porque haya organizaciones? Sí, yo creo que lo hemos reiterado varias veces a lo largo de mi exposición, por supuesto. Que no se trata solo de grandes palabras. De hecho, todos podemos reconocer altos dirigentes de nuestros países que hablan muchas veces de aspectos relacionados con la ética, pero no basta con eso. Es decir, hay que tener organizaciones, hay que tener gente experta, hay que tener sistemas en los que puedan auditarse estos comportamientos éticos y no éticos, y hay que tener un sistema de sanciones. Y para eso, para que sea realmente eficaz, no solo hay que ir a los tribunales cuando se ha cometido un delito, sino que previamente hay que tener sistemas donde, primero, no se puedan hacer determinadas actuaciones y segundo, en el caso de que se hagan, sean de forma inmediata sancionados y se vehicule el procedimiento para que eso no vuelva a suceder. Por tanto, declaradamente sí, debemos de tener organizaciones que velen por la ética y debemos de tener incluso comités éticos en todos los organismos que podamos. El segundo aspecto que ustedes señalan y que preguntan, ¿debemos de tener programas de educación ética? Pues efectivamente en la primaria, en la secundaria, en las universidades, por supuesto que sí. Es decir, que yo creo que el conocimiento igual que desde cualquiera de las religiones se nos imparten planteamientos de lo que está bien y lo que está mal, también en la educación cívica, que existe en muchos países, para los niños, para los adolescentes, la educación cívica debe tratar también de inculcar a nuestra sociedad y a nuestros alumnos en las universidades, en los diversos niveles educativos, un conjunto de ideas que se desprendan directamente de los textos constitucionales, que se desprendan directamente de las normas legales en cuanto a lo que es el funcionamiento adecuado de la sociedad, y el conocimiento de todas estas normas es el que genera ciudadanos con plena responsabilidad. Imaginemos que no conociéramos las normas de tráfico, pues esto sería un caos absoluto, cosa que en algunos casos parece que es así, pero en todo caso lo que sí que es importante es que todas estas normas sean enseñadas en su momento y conocidas. ¿Qué ejemplos me preguntan? Yo creo que aquí hay que ser muy nacionalista para entendernos, ¿no? Es decir, en cada uno de los países se le da mayor o menor importancia a este tipo de cuestiones, pero lo que sí se señala es que hay características que son generales de los países más desarrollados, que son, primero, la existencia de organismos que de alguna manera consiguen controlar y auspiciar determinadas normas que impiden o al menos obstaculizan la corrupción. Primero, pues, organismos. Segundo, la existencia de comités de ética generalizados y con algún poder. Quiero decir también, porque yo he sido testigo en algún país, que no cito, obviamente, en el sentido de que se crean comités de ética, pero luego estos comités de ética carecen de poder de ningún tipo, ¿no? Hay que otorgarles poder, hay que otorgarles la capacidad, de alguna manera, al menos de denuncia, ¿no?, de comportamientos inadecuados. En consecuencia, tercera conclusión, debemos de tener en cuenta la idiosincrasia de cada país, la situación de cada uno de los países, las condiciones que en un momento determinado y la prioridad que se le puede dar por el gobierno, por el parlamento correspondiente, pero en todo caso hay que auspiciar que existan organismos, comités de ética, como medios para llegar a un comportamiento de las administraciones públicas más acorde con lo que los ciudadanos reivindican para tener una mayor confianza en las administraciones públicas.
Si hay más preguntas, estoy a su Francisco, gracias. No, disculpe, es que la coordinación a veces con las aperturas del micrófono cuando es diferenciada no es tan rápido como quisiera. Pues sí ha llegado más preguntas, gracias, se emocionaron las personas, si me permite, tal vez no hacerle todas porque sí ya son bastantes, pero algunas que usted nos pueda hacer referencia. Por ejemplo, nos consultan sobre la diferencia o relación entre los términos de ética e integridad. Pues parecen ser lo mismo, indica esta persona. El tema de la articulación de poderes, ¿cómo se propondría, sobre todo en instancias donde hay un ente rector, cómo ese ente rector podría articular los diferentes poderes de la República? ¿Cuáles serían los principales problemas que hay que atacar de la génesis de la corrupción? O sea, para que no ocurra, ¿qué podríamos enfocarnos en ellos? Y bueno, esta la planteo ya para darle tiempo a don Francisco. En la labor de las unidades o los comités de ética, en el caso que usted señala, con respecto al trabajo que pueden hacer, si es trabajo, digamos, preventivo, investigativo, ¿cómo se visualiza? Esas serían las consultas. Bueno, en relación con el primero, casi no le voy a responder, porque creo que la ética, siempre incluso la exposición teórica en relación con la ética tiene siempre una pequeña trampa, de la que yo suelo huir, porque podemos extendernos, y de hecho la filosofía occidental es conocido, grandes tratados en relación con la ética, la moral, la integridad. Yo creo que no es nuestro tema, no es nuestro tema. Es decir, en general, la ética sería el conjunto de principios de carácter moral que rigen en una determinada organización en relación con el comportamiento, y la integridad sería el estar de acuerdo con eso o acorde con ese planteamiento, ¿no? O con ese comportamiento. Pero yo insisto siempre en que, de alguna manera, cuando, por ejemplo, en el CLAD trabajamos los aspectos de la ética, debemos ir hacia aspectos mucho más concretos. Es decir, ¿qué hacemos en esta situación? ¿Qué hacemos en otra situación? ¿Qué hacemos, en definitiva, para que el ciudadano incremente su confianza en la administración pública y no la disminuya, ¿no? Entonces, eso tiene relación con la segunda de las preguntas que me hacen ustedes, ¿no? En relación con la articulación de poderes. Primero, deben de tenerse en cuenta siempre la idiosincrasia de cada país. Cada país es distinto, cada país, no se puede decir que se cree una secretaría de Estado, que se cree una subsecretaría, que se cree una agencia independiente. Cada país es soberano, ¿no? En el sentido de qué es lo que considera más importante. Segundo, desde el punto de vista organizativo. Segundo, lo que sí es importante es que existe un órgano lo más independiente posible del propio Poder Ejecutivo, en el sentido de que sea capaz de llamar la atención a los diversos poderes sobre la determinadas circunstancias sin que le corresponda la labor de realizar las leyes o de ponerlas en vigor, que le corresponde al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo. Pero sí de llamar la atención y de perseguir de alguna manera, incluso sancionar, de acuerdo con las leyes, los comportamientos no éticos. Por tanto, esto no es la creación de un poder más, además del legislativo, el ejecutivo y el judicial, pero sí es un poder que llama la atención a los demás para un funcionamiento adecuado, sobre todo de las administraciones públicas. ¿Cuáles son los problemas más habituales de corrupción? Los problemas más habituales de corrupción están relacionados con la relación con las empresas privadas, es decir, los suministros hacia la administración. Por eso es tan importante el control de la licitación, para que se cumplan adecuadamente todas las normas, los procesos, la transparencia. Incluso hay algo que nos está ayudando, yo creo, en todos los países, que corresponde a cómo se está haciendo la licitación de carácter electrónico, y esa licitación de carácter electrónico impide, de alguna manera, la posibilidad de introducir la mano, para entendernos, ¿no? Porque automáticamente se van conociendo cuáles son
las propuestas de cada uno, cuál es la manera de solucionar de cada uno, y es, como todo lo que contribuye a la transparencia, un elemento que favorece un comportamiento honesto de las administraciones. Ese sería uno de los aspectos. Y el segundo es también la posibilidad que puede tener el propio funcionario público de alterar el funcionamiento de la administración en beneficio de terceros. En consecuencia, tenemos que tener normas regladas, tenemos que tener procesos transparentes y vistos por los demás, y tenemos en este sentido también que ayudarnos con esta digitalización que ya está siendo una realidad y que de alguna manera pues constituye, digamos, una pantalla en donde todo el mundo puede ver en qué situación está un determinado procedimiento o en qué situación está la posibilidad de alterar o la alteración que se ha podido realizar de un procedimiento administrativo. El tercero o el cuarto de los temas que me señalabais eran los comités de ética. Mi opinión concretamente es que estos comités de ética se extiendan por todos los organismos administrativos y se extiendan con el acuerdo de los propios servidores públicos, que, como decíamos en el transcurso de la conferencia, yo creo que la inmensa mayoría son honestos, responsables y trabajadores, y en consecuencia estos propios comités de ética son los que en realidad pueden llamar la atención sobre comportamientos indeseables, comportamientos deshonestos, y poner de manifiesto cómo hay determinadas actuaciones que favorecen ese tipo de comportamientos negativos en lugar de favorecer comportamientos de carácter positivo. Son los propios trabajadores los que mejor conocen ese tipo de situaciones y, por tanto, deberían crearse, en mi opinión, en todos los organismos públicos de una dimensión adecuada. Ok, don Francisco. No queda más que darle las gracias. Muy complacidos de su participación. Hay más preguntas, sin embargo, por un tema de tiempo y participación de los demás panelistas, pues no podemos continuar con el espacio de preguntas. De parte de la Comisión Nacional de Ética y Valores y de todos los presentes y su valioso conocimiento, darle las gracias. Y no sé si usted desea dar algunas palabras de cierre. Bien, bueno, agradecer a Costa Rica y a la Comisión de Ética y Transparencia que nos hayan llamado, señalarles que la ética es un elemento importante del fortalecimiento de las administraciones públicas, como hemos tratado de expresar en el transcurso de mi conferencia, y decirles adecuadamente que no son solo palabras, sino que hay que fortalecerlas con organismos, con recursos, con personas expertas en la materia y, en definitiva, con un factor que para la ética es determinante, que es la transparencia. Es decir, cuando todo se está viendo claramente desde fuera, es mucho más difícil tener un comportamiento deshonesto. Muchas gracias a ustedes por haberme llamado y por haber llamado al CLAD para trabajar o para contribuir a esa excelente jornada que están ustedes llevando a cabo. Excelente. A usted las gracias, don Francisco, y que tenga un bonito día.